que ustedes representan en este momento, cada familia es un agente económico. La familia Pérez, la familia López, la familia Hernández, la familia Martínez, cada una de las familias forman o son un agente económico. Pero ¿solo familias hay en este sistema? No. Además de las familias, tenemos como agentes económicos a las empresas. ¿Y qué empresas? Pues todas. No importa a qué se dediquen las empresas, si son agrícolas, industriales o de servicios, cualquier empresa es un agente económico. Es un agente económico, por ejemplo, Walmart, es un agente económico La Torre, es un agente económico Más y Más, es un agente económico un expendio de gasolina, es un agente económico un expendio de gas, es un agente económico una carnicería, una tortillería, una panadería. Cualquier empresa es un agente económico. Pero si nosotros tratamos de ver todo lo que hay a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que además de las familias y de las empresas, hay algo más. Y ese algo más que hay son las instituciones de gobierno, las entidades gubernamentales. Entonces, por ejemplo, tenemos al Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, tenemos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tenemos a la Universidad de San Carlos, a la Superintendencia de Administración Tributaria, al Ministerio Público, a los juzgados. Bueno, pues cada una de esas entidades gubernamentales es un agente económico también. Ahora, si nos damos cuenta, en este país, por ejemplo, en este territorio, hay muchas familias, hay muchas empresas y hay muchas entidades gubernamentales. Y todas estamos dentro de este sistema económico guatemalteco, en este territorio, dentro de estas fronteras. Pero además, nosotros sabemos que hay otras familias pasando la frontera, que hay otras empresas después de la frontera, que, por ejemplo, si vamos hacia el norte, pues hay entidades del gobierno mexicano, y si vamos hacia el sur, pues dependiendo por dónde crucemos, vamos a encontrar entidades del gobierno hondureño o del gobierno salvadoreño o del gobierno de Belice. Es decir, no solo hay agentes económicos dentro de nuestro territorio, hay agentes económicos allá afuera también. Allá afuera hay familias, hay empresas, hay entidades de gobierno. Todas esas familias, todas esas empresas que están allá afuera, todas esas entidades gubernamentales, las vamos a conocer como el sector externo. El sector externo está compuesto por todas esas familias, empresas y entidades gubernamentales que están fuera de nuestro territorio, que están fuera de Guatemala. Por eso son el sector externo, ¿ya? Bueno, ahora, si yo voy a estudiar cómo se comporta la familia Pérez para poder hacer uso de su ingreso en la satisfacción de sus necesidades, microeconomía. Si yo voy a estudiar cómo la empresa tomó la decisión sobre qué producir, es microeconomía, es el comportamiento de un agente económico. Si yo voy a estudiar cómo el Ministerio de Comunicaciones tomó una decisión sobre construir un puente, eso es microeconomía. Estudio cómo se comporta un agente económico. Un agente económico que puede ser una familia, una empresa, una entidad gubernamental, cualquiera, ¿ya? Eso es microeconomía. La microeconomía, por eso decimos, estudia el comportamiento de los agentes económicos. Muy bien, ahora hablemos de la macroeconomía. ¿Qué pasa con la macroeconomía? Otra vez tenemos el mapita acá y ya hemos dicho que aquí que hay familias, empresas, entidades gubernamentales. Pero hoy ya no nos vamos a referir únicamente a los agentes, pero vamos a colocar unos para que nos vayamos formando la idea. Hoy ya no coloqué familias, hoy ya no coloqué entidades gubernamentales, porque voy a centrar mi atención solo en las empresas. Y entonces resulta que en este sistema hay 4 empresas. Cualquiera me va a decir, ay, sí, pero en Guatemala hay muchas más. Sí, hay muchas más, pero es así como cuando en el pastel, ¿verdad? Ya no le colocamos todas las velitas que corresponden. Pues igual ocurre acá. Solo estoy colocando 4 empresas para que sea sencillo el ejemplo, pero ahí están todas las empresas del país, que en este caso, para ejemplo de nosotros, solo son 4. Bueno, pues ahí están 4 empresas. Si yo estudiara cómo la empresa D tomó la decisión de, por ejemplo, qué producir, eso sería microeconomía.
porque solo estoy estudiando a un agente económico. Si yo dijera, yo quiero saber cómo la empresa C tomó la decisión sobre cómo producir, también sería microeconomía. Si yo estudio cómo la empresa B determinó el precio del producto que va a vender, sería microeconomía también. Solo estoy estudiando la empresa B. Si yo estudio cómo la empresa A tomó la decisión sobre cuánto producir, pues también eso es microeconomía. Estudiar la conducta de un agente económico es micro. Bueno, pero resulta que ahora no voy a estudiar lo de uno, sino voy a tratar de estudiar lo de todos. Y entonces es algo así como que, pues yo tengo la producción de cada uno. Pero la verdad es que no quiero saber por qué D produce 3 o cómo tomó C la decisión de producir 5. No, porque eso es micro. Yo quiero ahora hablar de macroeconomía. Entonces, en macroeconomía voy a decir, voy a formar un agregado económico. Y agregado quiere decir que voy sumando, adicionando, integrando, juntando, ¿verdad? Entonces, el agregado va a resultar, por ejemplo, en este caso, de sumar lo que producen todas las empresas que hay en el país. Y si yo sumo todo lo que producen estas empresas, ¿cuánto me da? 18. 18, muy bien. Ese 18 es la producción, pero no es la producción de A, no es la de B, no es la de C, no es la de D, es la producción del sistema. Ese 18, que es la producción del sistema, resultó de ir sumando lo que producen todos los que hay en el sistema. Ese 18 es el agregado económico. Estudiar cómo se comporta ese 18 es estar en macroeconomía. Entonces, ya más o menos vamos entendiendo que es un agregado económico, pues nosotros sabemos que empresas no solo hay dentro de este sistema, ¿verdad? Sino hay allá afuera también. Y si se dan cuenta, les he colocado banderitas a las empresas. ¿Y por qué les coloqué banderitas? Porque al final de cuentas las empresas representan a un país. Nosotros sabemos que aquí en Guatemala hay muchas empresas guatemaltecas, ¿verdad? Por ejemplo, seguramente la tienda que hay en la esquina es una tienda de un guatemalteco, ¿verdad? De repente es un colombiano, me van a decir, o de repente es un salvadoreño, pero no, en general son guatemaltecos, ¿verdad? O, por ejemplo, la tortillería, seguro es una empresa guatemalteca también. Ahora, así como hay empresas guatemaltecas, hay empresas que no son guatemaltecas dentro de nuestro territorio. Por eso traté de representar a todas esas que no son guatemaltecas con un caso acá, donde está la empresa D que tiene una banderita ahí de barras y estrellas, que no es la que corresponde a Guatemala, ¿verdad? Pero así como hay empresas extranjeras dentro de nuestro territorio, hay empresas guatemaltecas que han logrado irse a establecer a otro país. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay una empresa que se dedica a la producción de pollo, ¿verdad? A freír pollo y ha logrado abrir algunos restaurantes allá en la parte norte de este continente. Entonces, por eso he representado ahí una empresa que es de Guatemala, pero que está allá afuera. Bueno, aquí vamos a hablar de agregados económicos y vamos a usar dos ejemplos de agregados económicos. Hay dos agregados económicos que hoy vamos a aprender. ¿Cuáles son estos? PIB y PNB. ¿Qué significa PIB? Significa Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. ¿Y qué significa PNB? Producto Nacional Bruto. Si pregunto cuál es la diferencia entre el PIB y el PNB, cualquiera me va a decir la diferencia es la letra de en medio, ¿verdad? Una es I y la otra es N. Sí, justamente, esa es la diferencia. Donde la I significa interno, interno, adentro, lo que está adentro. Eso es PIB, interno, adentro. Mientras que en N es nacional. Si se dan cuenta, cuando hablo de lo interno, me interesa el territorio. Yo quiero saber lo que ocurre adentro, en el territorio. Eso es interno. Cuando hablo de nacional, me importa la nacionalidad. No importa dónde esté. Hago abstracción de dónde está. No me interesa saber el lugar en donde está. Lo que a mí me preocupa, me interesa acá, es la nacionalidad. ¿Ya? La nacionalidad. Entonces, por eso está la N, que sea nacional.
Pero al final de cuentas, no importa si hablo de PIB o de PNB, siempre estoy refiriéndome a la producción, ¿verdad? Porque eso significa la P, la producción. Bueno, pues regresemos a nuestra diapositiva anterior. ¿Se recuerdan que me habían dicho que al sumar todo lo que se produce dentro del territorio les daba 18, ¿verdad? ¿Ese 18 será PIB o será PNB? PIB. Es PIB, ¿verdad? Porque ahí sumo todo lo que se produce dentro del territorio. Por eso es interno, dentro del territorio. El PIB es de 18. Pero ahora, ¿y si la pregunta fuera, calcule el PNB, ¿de cuánto sería? 20. De 20. 2. Ah, sí, 2. Y sumándolo de 20. ¿Y qué significa la N, dije yo? Nacional. Nacional, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que esa banderita de barras y estrellas es nacional? Ah, no. Ah, esa no cuenta, ¿verdad? Sería 17, ¿ya? Porque ahí ya solo importa lo nacional. Y entonces a esa de la barrita y estrellas fuera, ¿por qué? Porque esa no es nacional, solo las de las franjas azules y blanco y el escudito serían las que contarían, y entonces el PNB sería 17 y el PIB sería 18. ¿Entendemos la diferencia entre PNB y PIB? Sí. Pues Sí. ambos son ejemplos de agregados macroeconómicos. Si se dan cuenta, ambos resultan de ir sumando, ¿verdad? Son agregados económicos. Esos dos son agregados económicos. ¿Cómo se comporta el PIB? ¿Cómo se comporta el PNB? Eso es estudiado por la macroeconomía. La macroeconomía estudia cómo se comportan esos grandes agregados económicos. Muy bien. Entonces, con esto ya sabemos de esas dos ramas de la economía. Bueno, ahora estudiamos la tercera rama de la economía. La tercera rama de la economía se conoce como política económica. Política económica es la tercera rama de la economía. ¿Y cómo definimos la política económica? Vamos a decir que la política económica es el conjunto de acciones y omisiones con las que el Estado afecta el sistema económico. Es el conjunto de acciones y omisiones con las que el Estado afecta el sistema económico. Eso significa política económica. Bueno, veamos algunas palabras de esta definición. Acciones. Acciones es hacer, ¿verdad? Todos nosotros tenemos acciones. Por ejemplo, escribir en el chat, acción. Leer la diapositiva, acción. Comer, acción, ¿verdad? Lavarnos los dientes, acción. Contestar por teléfono, acción. Bueno, pues el Estado también hace acciones. El Estado también lleva a cabo acciones. ¿Qué acciones hace el Estado? Ah, bueno, pues el Estado cobra impuestos, el Estado entrega subsidios. Por ejemplo, actualmente nosotros sabemos que el precio del gas propano está bien elevado, ¿verdad? Ahí hay mucho que decir, ¿verdad? Pero para nosotros lo que nos importa en todo caso será de que, por ejemplo, puede ser que el cilindro de gas esté alrededor de 160 quetzales, pero nosotros pagamos solamente 120. ¿Por qué? Ah, porque el Estado le dijo a los proveedores de gas, pero no al expendio que está ahí a la vuelta de la casa, no, a los dueños de Zetagas, a los dueños de Tropigas, a ellos fue los que les dijo, miren, por cada cilindro que ustedes vendan, yo les voy a dar 40 quetzales. Así, yo les doy 40, entonces ya no lo cobran a 160, sino lo cobran a 120. Ya, eso es algo que está haciendo el Estado, eso es una acción, es un subsidio. Bueno, pues el Estado hace acciones, cobra impuestos, da subsidios, el Estado compra vacunas para que se las apliquen a la población, el Estado construye hospitales, construye escuelas, le da mantenimiento a carreteras, amplía aeropuertos. Esas son acciones, ¿ya? Y con todas esas acciones el Estado está afectando a la sociedad, afectando al sistema económico.
Pero el Estado no solamente hace acciones, el Estado también entra en omisiones. La omisión es no hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos examen mañana y llegamos al examen sin haber leído, omitimos nuestra función de estudiantes, ¿verdad? Si nosotros tendríamos que haber participado en la clase hoy y resulta que andamos por otro lado dando vueltas, pues entramos en la omisión. La omisión es no hacer. Bueno, pues el Estado también hace omisiones, entra en omisiones, realiza omisiones. Veamos algunos ejemplos. Imaginémonos, el Estado normalmente está en las fronteras controlando que los productos no entren tranquilamente. Por ejemplo, allá en la frontera con México, el Estado está controlando que nosotros no vayamos a entrar producto mexicano a Guatemala. Y si alguien viene, un guatemalteco viene ahí con unas sus cajas queriendo entrar a Guatemala, le van a decir, momento, deténgase usted. A ver, ¿de dónde vienen esas cajas? ¿Qué traen esas cajas? Ah, producto mexicano, son dulcitos. Así, pero mire, esos dulcitos casi que llenan un camión. Bueno, pues, ¿sabe qué? Usted para poder ingresar esas cajas de dulces a Guatemala tiene que pagar un arancel, un impuesto. Y entonces eso está haciendo el Estado, controlando en la frontera, viendo que entramos para estar ahí listo para cobrar los aranceles. Esa es acción también. Pero resulta que últimamente los estados han estado celebrando tratados de libre comercio. Y en los tratados de libre comercio los estados se están comprometiendo a no estar controlando las fronteras, a dejar pasar el producto sin cobrar aranceles. Entonces quiere decir que si Guatemala ha celebrado un tratado de libre comercio con México, el Estado que antes estaba ahí controlando para cobrar impuestos, pues ahora ya no va a estar haciendo eso, ¿verdad? Sino va a decir, ay, que pasen tranquilos, no hay problema. ¿Eso qué quiere decir? Dejó de hacer, entró en omisión. Entonces, no importa si son acciones o son omisiones, ambos entran en la política económica. Ahora, decimos que ese conjunto de acciones y omisiones las hace el Estado y buscan afectar. ¿Qué quiere decir afectar? Afectar no quiere decir producir daño, ¿ya? Afectar no es producir daño. Afectar es producir efectos. Y los efectos puede ser que para algunos sean buenos y para otros sean malos, ¿ya? Pero al final son efectos. Aquí lo que se habla es de efectos, no de daños, no de perjuicios, sino de efectos. Los efectos pueden ser positivos, pueden ser negativos. Por ejemplo, un efecto es, viene el Estado de Guatemala y dice, yo voy a darle dinero a la Universidad de San Carlos para que amplíe sus programas y le dé acceso a la educación superior a más personas. El Estado viene y le da más dinero a la U. Eso sería una acción. Bueno, pero esa acción va a producir efectos. ¿Y los efectos son buenos o son malos? Eso depende de cada quien, ¿ya? Porque nosotros podríamos decir, ay, qué bueno, ¿verdad? Va a haber más dinero para la Universidad de San Carlos. Tal vez lleguemos a tener mejores plataformas para la educación virtual o de repente mejores catedráticos o tal vez cuando vayamos presencialmente vamos a tener salones bien apropiados para poder lograr aprender cada día más. Pero, ¿qué están pensando los empresarios sobre que le den más dinero a la universidad? ¿Qué está pensando, por ejemplo, las universidades privadas de que le den más dinero a la universidad? Las universidades privadas pues van a decir, no, ¿para qué le van a dar dinero a la Universidad de San Carlos? Y ahí la gente que estudia realmente es una haragana, se tarda muchos años para estudiar, solo se inscriben y pasan repitiendo y repitiendo. Ahí como no les cuesta, ¿verdad? No valoran y entonces se pasan los años ahí estudiando. En cambio, en las privadas, como ahí sí es bien caro, pues entonces como hay que pagarlo todo, pues entonces la pensamos antes de perder un curso. O sea, hay gente que ve con buenos ojos que se le dé más dinero a la universidad y hay quienes dicen que no es apropiado que se le dé. Los efectos, ¿verdad? Para unos pueden ser buenos, para otros pueden ser malos, pero al final de cuentas son efectos. ¿Y qué es lo que está afectándose? Al sistema económico. Y cuando se dice que está afectando al sistema económico, ¿qué estamos entendiendo por sistema económico? Lo que estamos entendiendo por sistema económico es
un conjunto de agentes económicos interrelacionados. Eso es el sistema económico, un conjunto de agentes interrelacionados. Y cuando hablamos de que es un conjunto de agentes, estamos hablando de que es un conjunto de ¿qué? De familias, de empresas, de entidades gubernamentales y todos están relacionados. El conjunto de agentes interrelacionados, el conjunto de agentes relacionados entre sí, forma el sistema económico. El conjunto de agentes, obviamente agentes económicos, ¿verdad? No agentes políticos, no agentes deportivos, no. El conjunto de agentes económicos relacionados entre sí forman nuestro sistema económico. Bueno, pues de este sistema económico vamos a seguir hablando con más detalle posteriormente. Pero por ahora lo que estamos buscando es que nos quede claro que la economía tiene tres ramas, ¿verdad? La economía descriptiva, la teoría o análisis económico y la política económica. Muy bien, esas tres ramas de las que hemos estado hablando, hay quienes vienen y dicen, ay, nosotros en vez de hablar de ramas preferimos hablar de cómo podríamos dividir la economía. Y dicen, dividamos la economía en dos partes. O sea, hay quienes dicen, mejor dividámosla en dos partes. Y cuando hablan de dividir la economía en dos partes, dicen que hay una economía positiva y que hay una economía normativa, ¿ya? La economía puede ser positiva o normativa, dicen algunos. ¿Y cuál es la economía positiva? Ah, la economía positiva es la que estudia el ser, la que estudia las cosas tal y como son. Y cuando uno habla de la economía tal y como es, prácticamente ahí está incluyendo a la economía descriptiva y a la teoría o análisis económico. Eso es la economía positiva, la economía tal y como es, la economía que estudia las cosas tal y como son, que estudia el ser. Mientras que la política económica, como ya antes dimos el ejemplo, ¿verdad? Cuando hablábamos sobre los recursos para la Universidad de San Carlos, hay quienes dicen, sí, qué bueno, y hay quienes dicen, ah, la gran hombre, ¿cómo va a ser? O sea, ¿qué nos muestra eso? El deber ser no para todos es igual, ¿verdad? El deber ser puede ser distinto. Yo considero que deben darle más recursos a la universidad, de repente así me aumentan, pero hay otros que dicen ahí, ¿para qué le van a dar más recursos a la universidad? Solo es para que estén pagándole a la gente que no está haciendo nada, ni siquiera están yendo presencialmente y muchas veces ni siquiera en la virtualidad están avanzando. O sea, hay quienes dicen hay que darle, hay quienes dicen no. O sea, el deber ser depende de cada quien. Esa parte, el deber ser, es estudiado por la economía normativa. La economía normativa entonces abarca la política económica. Nos damos cuenta. Podemos hablar de las tres ramas de la economía o podemos hablar de que la economía tiene dos partes. Si hablamos de la economía y sus ramas, estamos refiriéndonos a economía descriptiva, teoría o análisis económico y política económica. Si nos estamos refiriendo a la economía y sus partes, diríamos economía positiva y economía normativa. ¿Queremos relacionar las ramas con las partes? Se puede hacer. La economía positiva contiene a la economía descriptiva y a la teoría o análisis económico. La economía normativa contiene a la política económica. Bien. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, entonces ahora vamos a hablar ya más del sistema económico. ¿Y qué podemos decir del sistema económico? Pues vamos a cambiar de presentación para el efecto. Bien, hablemos del sistema económico. Ya antes hemos dicho que el sistema económico es un conjunto de agentes económicos relacionados entre sí, ¿verdad? Ese sistema económico podemos esquematizarlo y por eso vamos a llamarlo esquema. Pero como se nos puede hacer complejo si coloco muchos agentes económicos, solo voy a tomar dos. Por eso lo vamos a llamar esquema simplificado, porque es una gráfica en la cual vamos a lograr relacionar solamente dos agentes económicos. Es un esquema simplificado del sistema económico.
¿Quiénes son los agentes económicos con los que vamos a trabajar acá? Ya hemos visto, ¿verdad? Agentes económicos son las familias, las empresas, las entidades gubernamentales. Nosotros solo vamos a tomar dos, las familias y las empresas. Y cómo se relacionan es algo que vamos a buscar demostrar acá. Veamos ese esquema simplificado de la economía entonces. Decíamos, vamos a tomar a las familias, a las empresas. Ahora, ¿cómo se relacionan las familias y las empresas? Aquí hay que recordar que las familias son propietarias de algo que se conoce como factores de la producción. De esto ya hablamos en una clase anterior, de los factores de la producción. Cuando vimos nuestra segunda unidad, explicábamos que los factores de la producción eran 4. El trabajo, los recursos naturales, el capital y la capacidad empresarial. Bueno, pues estos 4 factores le pertenecen a las familias. Hay familias que lo que tienen son gente que vaya a trabajar. Hay familias que lo que tienen son fincas para poder producir. Hay familias que lo que tienen es dinero o que tienen maquinaria que pueden aportar para un negocio. Y hay familias que lo que tienen es alguien que tenga la lucidez como para poder descubrir un emprendimiento, ¿verdad? Bueno, pues estos son los factores de la producción y les pertenecen a las familias. Volvemos acá entonces. Las familias son las propietarias de los factores de la producción. Pero, ¿qué hacen las familias con los factores de la producción? Se los van a entregar a las empresas. Y entonces vamos a colocar eso en una grafiquita acá, una flechita, que nos muestra cómo los factores de la producción, que son propiedad de la familia, son trasladados a las empresas. Ahora, ¿qué hacen las empresas cuando reciben esos factores de la producción? ¿Qué hacen las empresas cuando reciben el capital, el trabajo, la capacidad empresarial y los recursos naturales? Pues provocan una interacción ahí entre los factores de la producción y esa interacción de los factores de la producción va a permitir obtener bienes y servicios. Las empresas logran bienes y servicios cuando provocan la interacción de los factores de la producción. ¿Qué hacen las empresas con los bienes y servicios? Se los van a entregar a las familias. Entonces las familias acá reciben bienes y servicios. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un flujo, ¿verdad? Hay un flujo porque hay un movimiento. Y ese flujo es circular. Empezó con las familias, fue a las empresas y terminó en las familias. Comienza y termina en el mismo punto. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? En las familias. Como comienza y termina en el mismo punto, se dice que es un flujo circular. Ese flujo circular de la economía que hemos esquematizado acá se conoce como el flujo real de la economía. ¿Y por qué es el flujo real? Porque lo que se está moviendo aquí son elementos reales, son los factores de la producción, son los bienes y servicios, es lo real de la economía, ¿ya? Eso es lo que se está moviendo ahí. A eso se le conoce como el flujo real. Bueno, ¿y solo el flujo real existe en la economía? No, hay otro flujo, al que se le conoce como el flujo nominal o monetario. Pero para eso hay que entender o hay que recordar, porque ya lo hemos visto antes, que aquellos factores de la producción que le pertenecen a las familias van a recibir una remuneración. Aquellas familias que lo que aportan es trabajo reciben sueldos y salarios. Las familias que aportan recursos naturales perciben rentas. Las familias que aportan capital van a percibir intereses, mientras quienes han proveído de la capacidad empresarial van a recibir dividendos o utilidades. Esas son las remuneraciones a los factores de la producción. Y obviamente, como son remuneraciones, son dinero, ¿verdad? Es dinero, son billetes y monedas las que se van a mover ahí. Bueno, pues entonces ahora vamos a hablar de un flujo nominal o monetario. Nominal o monetario porque cabalmente eso es lo que se está moviendo. Dinero se está moviendo acá. Entonces, ¿de dónde nace este flujo? Este flujo nace de las empresas. Las empresas van a remunerar a las familias por los factores de la producción. Entonces se dan cuenta del movimiento que hay acá, ¿verdad? De las empresas va hacia las familias. ¿Y qué es lo que va? Remuneraciones a los factores de la producción.
¿Qué hacen las familias con estos factores con estas remuneraciones? ¿Qué hacen las familias con los sueldos y salarios, con los intereses, con los dividendos, con los beneficios, con las rentas? ¿Qué hacen las familias con ese dinero? Las familias lo que hacen es pagar los bienes y servicios que han recibido de las empresas. Entonces quiere decir que ese dinero que las familias han recibido, luego se lo devuelven a las empresas cuando les están pagando por los bienes y servicios. Se dan cuenta que hay otra vez un flujo porque tiene movimiento y las flechitas nos dicen la dirección de ese movimiento. Y es un flujo circular porque comenzó en las empresas y terminó en las empresas. Comenzó cuando las empresas trasladan las remuneraciones a las familias y terminó cuando las empresas reciben de las familias el pago por bienes y servicios. ¿Qué se está moviendo acá? Lo que se está moviendo es dinero. Dinero en concepto de remuneración, dinero en concepto de pago de bienes y servicios. Por eso este es el flujo circular que tiene el nombre de flujo nominal o monetario, porque lo que se está moviendo aquí es dinero. Bien, ¿alguna duda con el flujo nominal o monetario y el flujo real que vimos antes? No. Bien, si no hay dudas con los flujos, entonces ahora vamos a hablar del mercado. Cuando decimos mercado, ¿qué es lo que pasa por nuestra mente? Ah, rápido. La placita, la terminal, la central de mayoreo, el guarda. Eso es lo que rápido viene a nuestra mente de mercado, ¿verdad? Bueno, la verdad es que el concepto de mercado ha evolucionado. Efectivamente, al principio eso era el mercado. Un lugar en donde había mucha gente, algunos ofreciendo, diciendo qué va a llevar, qué quiere, qué le ofrezco, y otros ahí queriendo ver si pueden conseguir lo que necesitan, ¿verdad? Un montón de gente, una gran bulla. Bueno, pues eso es el mercado. Y sí, así fue al principio. Pero el concepto de mercado ha ido evolucionando. Hoy el mercado no es un lugar. Hoy el mercado ha ido cambiando. Por ejemplo, hubo un momento en donde empezaron a darse las ventas por catálogo. Las ventas por catálogo que sobre todo se dieron en el ámbito o se dan en el ámbito de los productos de belleza, ¿verdad? En donde le llevan su catálogo a la señora ve y dice, ay, a mí me gusta este crayón, a mí me gusta esta loción, y va marcando ahí qué es lo que quiere, y luego se va a la señora del catálogo, regresará días después ya con el producto y cabal cobrando también, ¿verdad? Pero se dan cuenta, ahora entonces ya no es un mercado, ya no es un lugar ese mercado. Esa señora logra vender, aquella señora logra comprar, y no ocurre eso en un lugar como el que teníamos al principio, en donde habían puestos y demás, ¿verdad?